Hola, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio de estudio. Yo soy Renata Taño y vamos a hablar un poquito sobre cómo usar el Orishas Lenormand. Bueno, es un oráculo que tiene más o menos 3 años, creo. Salió en el 2019 y pertenece a mi querida amiga Tânia Durão y al Felipe Brasil, que también son 2 amigos muy queridos. Y bueno, vamos a hablar entonces sobre cómo utilizar este oráculo, ¿no? Que es este. Mira, hay algunas cosas importantes, hay muchas perspectivas, ¿vale? De trabajo. Como es un oráculo nuevo, aunque haya muchas, yo creo que todas ellas se basan en la experiencia del profe, de la profe, en fin, del cartomante, de la cartomante, y tiene que ver con intentar encontrar una forma que sea didáctica y de que la gente que no conoce con mucha profundidad el universo que compone o que está por detrás de esta baraja, que es la Umbanda, ¿no? Y que es una religión brasileña, en fin, ya hemos hablado un poquito sobre este tema, cómo puedo utilizarla de la mejor manera, ¿vale? Entonces yo les voy a dar algunos consejos y después más adelante vamos a practicarlo, en fin. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que este oráculo pertenece a lo que se conoce como Escuela Brasileña de Lenormand. Ya hemos hablado sobre eso, que hay muchas vertientes dentro de este paraguas que se puede entender que es la escuela brasileña, ¿no? Al final hay algunas pautas que se mantienen, pero entendemos que cada persona pone su granito, pone su toque y en fin. Y entonces cada persona tiene su manera de entender lo que sería la escuela brasileña de Lenormand o baraja gitana, ¿no? Bueno, ya sabemos eso. Lo importante es que, por ejemplo, para alguien que viene, que ha empezado justo ahora con el Lenormand, sea la vertiente que sea, mi sugerencia es esperar tener un poquito más de seguridad antes de empezar a usar este oráculo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es, fíjense, mira, por ejemplo, la carta 10, que es la carta de la hoz, ¿no? O en portugués sería carta da foice. Aquí tenemos un orisha. Además del símbolo de la hoz, tenemos un orisha, o baluay, ¿ok? Bueno, entonces, yo necesito entender y tenerlo muy integrado el significado de la carta 10 antes de poder utilizar y dialogar con este símbolo que es el orisha, ¿ok? Porque si no lo tengo claro, al final mi mensaje no es muy claro, yo acabo por mezclar las cosas y puedo pasar un mensaje incluso contradictorio, ¿vale? Entonces mi sugerencia es, primero, conocer muy bien y estar así como en un nivel intermedio más o menos del Lenormand, ¿ok? Bueno, el segundo paso sería entender un poquito de la perspectiva de la escuela brasileña, porque la escuela brasileña surge a partir de una mezcla y de una relectura del Lenormand clásico, pero se utiliza una serie de contenidos, de símbolos, de conceptos que tienen origen en la cultura, en la religión, en una perspectiva de mundo, en fin. Entonces es importante entender de dónde viene y con cuáles símbolos estamos dialogando para que puedas trabajar con este oráculo de la mejor manera. Aunque no vayas a seguir la escuela brasileña, no pasa nada, pero es el paso número 2. Yo creo que hay que entender, ¿ok? Para saber, bueno, pero ¿por qué están estas figuritas aquí? ¿De dónde vienen? ¿No? Porque, por ejemplo, muchos de mis alumnos o mucha gente alrededor del mundo tiene el mazo de André Mantovani, que fue el primero que estuvo traducido al español. Bueno, este es una baraja gitana, dialoga directamente con la perspectiva de la escuela brasileña, pero no trae los orishas y guías, pero dialoga con la escuela. Entonces es importante saber hasta qué punto se puede dialogar y del qué estamos hablando, ¿vale? Perfecto. Muy bien, el tercer paso sería trabajar directamente con la baraja, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo los anteriores muy bien establecidos, voy a trabajar con esa baraja que es maravillosa. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la principal estructura de esa baraja es mantener, como les di el ejemplo de la carta 10, ¿no? De la hoz, pero les voy a dar, por ejemplo, la carta 33, que es la carta de la llave,
tanto en la escuela brasileña como en las vertientes de la escuela europea, ¿verdad? Esta es una carta que no cambia con mucha frecuencia. Mantener el emblema original o un diálogo con el emblema original, que es la carta de la llave, y añadir esta capa de sentido más que aquí tenemos al gitano, ¿ok? Entonces, de una manera general, es así como es la lógica de concepción de esa baraja, ¿ok? Perfecto, muy bien. A partir de esto, ¿cómo podemos usar en juego? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer la lectura? ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, mi propuesta viene de una inspiración, en fin, de personas que ya trabajaban con la escuela brasileña. Por ejemplo, una que también ya hemos hablado, que es muy importante dentro de este contexto, que es Katia Bastos, con la baraja gitana de la tribu cósmica, ¿verdad? Esta es la primera baraja que trae los orishas, este diálogo, esta capa de sentido más con los orishas. Por ejemplo, aquí tenemos la carta 10, que es la carta del sol, pero también está relacionado con el orisha Oxalá, ¿ok? Bueno, esta es la primera baraja. Mi tema de estudio e investigación es encontrar en Brasil, que es un país gigante, otras propuestas que han surgido antes o que han surgido después, en fin. Pero la primera baraja que tuvo más expansión, que llegó con más fuerza al mercado, ha sido esa, ¿ok? Esta baraja, ¿vale? Muy bien. ¿Y cuál es la propuesta? ¿No? ¿Qué es lo que propone Katia y qué es lo que proponen también otras personas que no han tenido tanta expansión? Que se acceda al contenido, a la segunda capa de sentido dentro de estas barajas a partir de la conexión con una carta específica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo voy a trabajar, ¿no? Con la baraja de Katia, voy a hacer una mesa real, ¿vale? Perfecto, voy interpretando de acuerdo con la técnica que utilice, ¿no? Entonces yo trabajo con la primera carta, la primera columna, la carta del personaje, después trabajo con las cartas tema, en fin, y así vamos saltando, ¿no? De tema en tema, perfecto. Después yo lo que hago es buscar la carta 11, que sería la carta significadora, la carta tema, para decir de alguna forma, de conexión con esta capa de sentido más. Entonces, si esta carta, por ejemplo, hace conexión con la carta 10, perdón, con la carta 31, aquí yo entiendo que esta carta potencia el mensaje del orisha. Si esta carta sale sola en el juego, yo la voy a interpretar como la carta del sol, no voy a hablar de orisha, pero todas las cartas que tengan esta capa de sentido más y que estén relacionadas con la carta 11, me va a hablar directamente del mensaje de ese orisha. Entonces, esta sería la técnica, una de las técnicas posibles cuando estoy trabajando con todas las cartas, con una mesa real, con un bloque de 9, en fin, puedo trabajar de esta forma. Vale. Puedo usar la misma perspectiva, ¿ok? Para trabajar con el Orishas Lenormand. Entonces, si estoy haciendo un juego con todas las cartas, ¿cómo sé si voy a interpretar utilizando el símbolo que está el emblema o si voy a trabajar con el orisha o con el guía? Eso me puede confundir muchísimo porque ni siempre, aunque haya una conexión, no son exactamente iguales. Por ejemplo, aquí tenemos la carta de Janssen, la carta de la nube, ¿no? Ya, ¿por qué se utiliza la carta 6 para hablar de Janssen? Bueno, porque Janssen representa el viento, representa el aire, representa, ¿vale? Entonces se utiliza la carta de las nubes. Pero el orisha tiene una perspectiva que se relaciona con esta carta, pero la representación no es igual. Yo me acuerdo que en las clases la gente estaba así como muy triste antes de entender el por qué, porque le decía, mira, pero han puesto una orisha tan maravillosa en una carta que no es buena, eso no es justo. Vale, pero cuando entendemos que la gente que desarrolló las barajas buscó un punto de conexión que muchas veces está anclado, sobre todo en la baraja de Katia, que está anclado en elementos de la naturaleza que representa el orisha y que se conecta de alguna forma al elemento original del emblema, se le añade el orisha o el guía. Pero no quiere decir que Janssen sea mala porque la carta de las nubes es una carta mala, ¿entiende? ¿Entienden cómo eso es importante? Por eso yo les dije de los 2 pasos anteriores, porque si no lo tengo claro, yo puedo equivocarme muchísimo, ¿ok? Entonces, bueno,
esta es una técnica, ¿vale? A partir de la carta 11, o como propone Tania también propone, yo no la uso con la carta 11, pero también la carta 16 de las estrellas podría funcionar como eso. Entonces, estoy trabajando con un gran tablero, las cartas que estén conectadas a la 16 me hablan directamente de un mensaje. Ahí voy a acceder a esta otra capa de sentido, del guía, del orilla, en fin, ¿vale? Esta es una posibilidad. La otra posibilidad que tienes es hacer tiradas específicas utilizando cada uno de estos elementos como significador. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar con Eshu, quiero hacer una tirada específica a partir de este arquetipo, ya vamos a hablar sobre esto, ¿vale? El arquetipo de este modelo que es Eshu, de este orilla, yo puedo ponerla como significador y hacer un mandala alrededor, pero ahí lo que estoy haciendo es direccionando mi energía y la lectura a trabajar con este elemento en concreto, ¿ok? Para empezar, yo creo que estas son las dos maneras más sencillas de trabajar. Después, por supuesto, cuando ya tengo mucha seguridad, yo puedo trabajar con todo el mazo, accediendo a esta otra capa de sentido, pero necesito tener muchísimo conocimiento de lo que quieren decir los guías, los orillas, sus significados y los emblemas para no mezclar, para no decir, por ejemplo, a partir del emblema una cosa y a partir de la orilla otra o del guía otra. Y eso pasa porque yo veo en las clases, es muy común. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia para empezar es esta. Por eso es un video introductorio, ¿vale? Otra cosa importante que es necesario saber, la gente cuando compra esa baraja y tal, bueno, si son de la santería o de la umbanda o de candomblé o de lo que sea, o que le interesa el tema de los orillas y guías, compra el librito, que es maravilloso, y aquí tiene la descripción, las principales características de cada orilla, de cada guía. Ya sabemos que aunque tengan el mismo nombre, por ejemplo, Iemanjá, en una parte de Brasil tiene unas características específicas, en otra tiene otra, en Cuba tiene otra, en Venezuela tiene otra, en fin, y así ya sabemos que es un arquetipo principal, pero que cambia a partir de perspectivas históricas, culturales, en fin. Pero lo que es importante entender, además, bueno, a partir del libro o si también ven otros videos, en fin, que hay dos perspectivas simbólicas en esta baraja, además de los emblemas, ¿ok? Que son los orillas y los guías, ¿vale? Bueno, entonces, los orillas son dioses del panteón africano que tienen que ver con la mitología yoruba, en fin. Me imagino que si les interesa el mazo, ya sabrán algo, van a buscar más sobre la mitología, ¿ok? Perfecto. Y la sugerencia es trabajar, si tú no tienes mucha intimidad, ¿vale? Si tienes mucha intimidad con los orillas, perfecto, lo trabajas a partir de tu perspectiva, pero si no tienes mucha intimidad, la sugerencia es trabajar a partir de la lógica del arquetipo. El arquetipo, bueno, es una palabra muy de moda que se usa muchísimo, pero ¿qué sería? ¿No? Un modelo ideal de algo, ¿ok? Que a partir de eso se utiliza para hablar de un tema en concreto. Entonces, un arquetipo, por ejemplo, el arquetipo de Oshun, aunque haya diferencias, tiene que ver cuáles son las características de este arquetipo. Bueno, representa a la mujer en la edad, la mujer joven, representa el amor romántico, representa la belleza, representa el romance, ella está conectada con el río y también en algunas perspectivas con el agua del mar, con la fertilidad de la mujer, en fin, podría hablarles un montón de cosas, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a hacer la tirada y usando la primera técnica que lo sugerí o la siguiente, ¿cómo voy a acceder? ¿A qué símbolo voy a acceder? ¿Cómo voy a trabajar con eso? ¿Cómo voy a utilizar el arquetipo? Estas características en mi lectura, ¿cómo lo voy a traducir a partir de la pregunta que le he hecho? ¿Ok? Conectando con estas características centrales del arquetipo de Oshun, ¿ok? Entonces, los orillas son dioses y nos conectamos con ellos a partir de esta lógica del arquetipo, ¿ok? Otra energía que hay en las cartas son los guías, ¿vale? También, si yo no los conozco, no sé lo que son, ¿puedo trabajar usando la misma lógica del arquetipo? Por supuesto, puedo trabajar. Entonces,
Claro, pero aquí es complejo. Siempre es complejo porque el arquetipo, aunque sea un modelo, está conectado a un recorte histórico, social, específico. Entonces, por eso hay que entender la escuela brasileña, porque aquí tenemos un gitano. Y un gitano dentro de la perspectiva de la Umbanda, los gitanos del campo astral tienen características específicas, por eso necesito entender. Además es el que da nombre a la baraja gitana, entonces tiene mucha importancia, ¿ok? Por eso aquí yo les muestro por qué están los dos consejos anteriores, ¿no? Los pasos 1 y 2. Entonces, entendiendo que ya sabemos a qué se refiere, yo puedo conectarme entonces con el arquetipo del gitano dentro de esta perspectiva, ¿ok? Y también traducirlo a mi lectura, o al final los guías no son como los orishas que son dioses. Los guías representan espíritus que ya han estado encarnados en esta tierra. Entonces son espíritus específicos, pero también trabajan en falanges que tienen determinadas características. En Brasil muchas personas utilizan la baraja, esta baraja y otras. Por eso también todo el tema de cómo se cruzan la perspectiva espiritual y la cartomancia, el misticismo, la religión, en fin. Utilizan estas cartas para conectarse con guías específicos, con espíritus específicos. No quiere decir que estoy invocando a la presencia del espíritu, no, o una manifestación de incorporación, no. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan con las cartas que tienen sus propios guías gitanos. Entonces, cuando hacen la lectura, están dialogando con un espíritu en concreto, no con el modelo arquetípico de lo que sería lo gitano. Están hablando con un gitano, con el gitano Vladimir, yo que sé, o cada uno tiene el suyo, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué les estoy contando eso? Porque si ven otros videos o hablan con otras personas, verán que hay sí una diferencia, una modulación, dos perspectivas diferentes entre el uso de estas cartas, ¿ok? Bueno, paramos por aquí, es un video introductorio y ya está demasiado largo. Espero que les guste, que pongan aquí las observaciones y que nos cuenten cómo están trabajando con este oráculo, ¿vale? Después iremos a la parte más avanzada, ¿ok? Con otras sugerencias y para usar todo el mazo, ¿vale? Un besito y seguimos.